Estimados amigos, les saludo a todos desde Moscú. Mi nombre es Víctor Ternovsky y en este vídeo quiero que ustedes escuchen y vean una entrevista que yo justamente acabo de grabar acá en la capital rusa, en Moscú. Y se trata de una entrevista que me concedieron dos periodistas que vinieron a nuestro país, Rusia, desde Brasil. ¿Por qué? Porque vinieron justamente en el contexto del conflicto de Ucrania. Estos periodistas me dijeron que prácticamente están muy indignados con la cobertura de la llamada prensa internacional de este conflicto. Y bien, la palabra prensa, utilizar a estos medios sería exagerar, porque de la prensa no tienen nada. Entonces, ellos están indignados y ante esta cobertura, entre comillas, que se está ofreciendo, ellos consideraron indispensable venir acá a Rusia y visitar todos los lugares. En particular, estuvieron obviamente también en Donbass. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Para ver con sus propios ojos todo lo que ocurre acá. Y entonces luego esta información para que llegue a mucha gente. Estos dos periodistas me atendieron amablemente. En Brasil ellos trabajan para un semanario que se llama Causa Operaria. Entonces estos dos periodistas acá se encuentran desde abril de este mes y además me regalaron este ejemplar de su periódico y es un ejemplar del marzo de este año, que significa que justamente acá se encuentran durante muchos meses en nuestro país cubriendo la verdadera situación, es decir, qué es lo que ocurre en Donbass, qué es lo que también ocurre acá en Rusia. Entonces ahora mismo les invito a ver esta entrevista. Muchísimas gracias. Rafael Eduardo, muchísimas gracias por encontrar tiempo para atender a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Ustedes desde Brasil vinieron a Rusia hace algunos meses, yo entiendo, justamente en el contexto de ese conflicto de Ucrania. Y su objetivo es ver, por lo que yo entiendo, todo con sus ojos, ¿no? Entonces, la primera pregunta justamente sería la siguiente, ¿no? Si yo tengo razón diciendo que el objetivo es este, ¿no? Y segundo, ¿y por qué venir acá mientras que se puede justamente copiar, pegar lo que les dicen las cadenas internacionales? ¿Para qué venir acá? Sí, está cierto porque la cuestión de ver con nuestros propios ojos es que no hay que pegar y colar, copiar y pegar, que reflita, que transparezca lo que de hecho está pasando. Porque lo que la prensa internacional muestra de Rusia son en su conjunto una propaganda de guerra, un conjunto de artículos, un conjunto de mentiras que dicen que Rusia está promoviendo una agresión, pero solo por decir que Rusia es el agresor, tendría que mostrar quién son los que están siendo agredidos y lo que pasa en el local. Y esto no se ve en lugar algún, no se ve en lugar ningún. No sé si quieres. Y también en Brasil, como en todo el mundo casi, hay un bloqueo informativo muy grande. Lo que se dice en todos los medios pequeños y grandes de Brasil es lo que ha dicho Rafael, que Rusia es un agresor, y todas las informaciones vienen de una media docena de agencias de noticias de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, España y Alemania. Es todo lo mismo contenido en todo el mundo. No, los periódicos de Brasil solamente colan eso en sus periódicos. Si abre un periódico, abre un canal de YouTube, una radio, están diciendo exactamente la misma cosa. ¿Cómo puede ser una guerra, una cosa tan importante como dicen, y que solo hay eso, no hay un otro lado? Siempre supimos que Rusia es perseguida en los medios de comunicación. Entonces, tenemos fuentes como Sputnik, como RT, pero son pocos. Y en este caso de un gran bloqueo también en las informaciones que vienen de Rusia, tenemos la necesidad de escuchar nosotros mismos, y también porque mismo con algunas otras fuentes que existen, queremos también un material exclusivo para que nuestro público sepa más allá
también, porque quizá la gente que nos informa desde fuera, mismo con un punto de vista que nosotros respetamos, a veces nuestro público quiere también saber algunas cositas más. Entonces, la cuestión de ir a oír a la gente en Donbass, a los militares también, y a decir a nuestro público lo que nosotros hemos visto es diferente también. Por eso que fuimos enviados a Rusia y también a Donbass. Ujú. Sí, entonces justamente sobre material exclusivo, yo entiendo que es un tema amplio, ustedes vieron muchas cosas, ¿no? Entonces, dos preguntas. Primero, ¿qué es lo que ustedes visitaron en lo esencial, ¿no? Entonces, ustedes primero llegaron a Moscú, por lo que entiendo, aterrizaron aquí justamente. Y de aquí, desde Rusia, desde Moscú, empezó su viaje. Entonces, ¿cuáles fueron los puntos principales de su viaje, ¿no? Y para no robarles, digamos, mucho tiempo, además que es un tema amplio, ¿no? Sobre lo que vieron ustedes, es decir, lo esencial y cuál, así diríamos, fue su mayor descubrimiento. ¿Qué es lo que ustedes vieron aquí? Así diríamos, ¿qué es lo que no les mostraban los medios? O quizás lo que ustedes descubrieron aquí, resulta que todo lo que se les decía era cierto. Entonces, esta sería mi pregunta. En primer lugar, el apoyo de la población a lo que hace Rusia, a la operación especial. Pudimos ver desde que llegamos a Moscú, en Rostov-na-Don, que la población tiene una muy gran comprensión de la importancia de lo que están haciendo, de la importancia de la operación especial, y que esto es algo que puede parecer raro, pero no se entiende en Brasil, no se sabe qué piensan las personas cuando el gobierno empieza a combatir el nazifascismo que está a las puertas de su casa, ¿no? Entonces esa es la primera parte de ver cómo en Rusia hay una conciencia de la importancia de esta pelea. Esto ha sido muy importante. En una segunda parte del viaje, cuando estuvimos en Donbass, cuando estuvimos en Lugansk, pudimos ver la destrucción causada por los ucranianos, los ataques a hospitales, a escuelas, a los barrios populares, a las casas, todo eso, la destrucción causada por uno de los batallones que la prensa internacional dice nacionalista, pero que no están defendiendo ninguna nacionalidad, están atacando al pueblo. Esto pudimos ver con muy clareza. Y además de eso, en la República Popular de Lugansk pudimos ver algo que muy pocas personas en Brasil siquiera piensan que puede existir algo como eso. Una república que se apoya en el pueblo realmente, que no se trata de un aparato burocrático a servicio de grandes empresas, de los bancos, no, que es un gobierno que responde directamente a los ansios del pueblo y que en este momento todo el pueblo está movilizado para luchar contra el fascismo. Esto algo rarísimo que pudimos ver y que es, creo, lo que fue más importante para mostrar al pueblo en Brasil, que hay un pueblo que lucha en este momento, que es consciente de la importancia de su lucha, de en contra quién están luchando y por qué. Creo que eso ha sido alguna de las cosas más importantes. Y también pasamos 2 semanas en la República Popular de Lugansk. Fuimos a Rubiezhne también. Allá acompañamos el envío de ayuda humanitaria por parte del gobierno de la LNR, y vimos también a la gente en los predios destruidos, uno que vivía 50 personas y no había luz, no había agua, no había gas, y solamente quien los ayudaba era el gobierno de Lugansk. También sabemos que Rusia envía casi todo día,
ayuda humanitaria, pero la ONU, la Cruz Roja, no envían a nada a esa gente. Son necesitados, ellos necesitan. ¿Dónde están los organismos internacionales que dicen defender los derechos humanos? No están allá. Y también vimos en Popasnaya, una ciudad completamente destruida. No había nadie, no, nadie ni nada en Popasnaya, solamente destrucción. Y sabemos, ¿no? Conversamos con la gente allá en esas dos ciudades y nos dijeron que fueron los bombardeos de Ucrania y también en algunos casos que son bombardeos de la milicia popular o de Rusia, es porque los ucranianos utilizan aquellos hospitales y la gente como escudos humanos, ¿no? Entonces se esconden atrás para que en edificios civiles, no militares, para que se destruyan a ellos, ¿no? Es una cobardía. Y una cosa también muy, muy interesante, conversamos con muchos milicianos de Lugansk, con voluntarios rusos, y hicimos amistad con ellos y conversamos acerca de sus vidas, sus opiniones, y yo puedo decir que los milicianos, los voluntarios rusos son verdaderos antifascistas. Ellos cantamos juntos la Internacional, cantamos juntos Bandera Rosa con algunos de ellos y realmente una cosa que creo que no hay en ningún otro país del mundo casi, con tantos militares, tantos soldados voluntarios con un espíritu antifascista y antiimperialista. Y eso es el espíritu del pueblo ruso también que conversamos con todos. Y si también hay un pueblo, los medios del occidente dicen que los rusos les gusta la guerra porque siempre estuvieron en la guerra, quieren conquistar. Esto es justamente lo contrario. Los rusos son el pueblo que más ama la paz porque ha estado tantos siglos en guerra y la más destructiva de ellas, la Gran Guerra Patria, que mató 27 millones de rusos y ustedes lo sienten eso hasta el día de hoy, hasta los niños sienten eso y eso vimos en todas las calles, todo en todas las ciudades, memoriales respecto de eso. Entonces también lo que yo no pensaba que era así, pero sí, si podemos decir que hay un pueblo que quiere la paz en este mundo, es el pueblo ruso. Entonces es una injusticia muy grande que están haciendo con ustedes, hablando que quieren la guerra y quieren matar a los ucranianos, no, por lo contrario. Sí, muchísimas gracias. Y ya estamos llegando al final de esa entrevista. Dos preguntas quisiera hacerle más, porque ustedes vinieron desde muy lejos realmente, incluso desde otro continente, ¿no? Ya explicaron, ya sus respuestas yo creo que ya son respuesta en parte a la pregunta que quiero hacerle, no obstante, ¿no? ¿Por qué es tan importante entender, ¿sí?, lo que ocurre? Porque puede parecerse, parece a mí, ¿sí?, por parte, por ejemplo, de algunas personas, en este caso de América Latina, que ocurra ya algo en Europa, que algún conflicto, Ucrania, ni siquiera a veces yo noto algunas personas se dan cuenta cómo pronunciar bien la palabra Ucrania, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante venir desde muy lejos y entender qué es lo que ocurre? Porque podremos ser los próximos. Porque lo que pasa acá es algo que no es un conflicto por intereses particulares, no es un conflicto de ganancia, un conflicto en que lo que está en el centro sea intereses de un pequeño grupo. Lo que pasa acá es lo que pasa con todo el mundo. Lo que pasa es la lucha de todos los pueblos, en primer lugar de los oprimidos, de los trabajadores, contra el mayor enemigo de la humanidad, que es el imperialismo mundial, el imperialismo norteamericano, en primer lugar. Lo que vimos es que Ucrania es un instrumento, una herramienta en las manos del imperialismo. Se hizo como una herramienta para presionar a Rusia. Pero Brasil, la mayor colonia del Imperio de América, es un instrumento también para presionar, para agudizar la lucha contra todos los pueblos de América del Sur.
Y si vemos lo que pasa hoy en Colombia, lo que pasa hoy en otros países, en toda una operación de hace una década de golpes de Estado, de violencia que se ha promovido por el imperialismo, vimos que la distancia entre Brasil y Rusia no es tan grande como se puede parecer. Si atenta a los detalles, si miramos lo que hay en común, es una diferencia de grados, pero no de mundos, no de algo que sea, como dice, esto pasa en Europa y que aquí nosotros tenemos paz. No, vivimos en el mismo mundo. Sí, y entonces sería la última pregunta porque, bien, a mí como tengo contactos ahí en América Latina, en particular en España, ¿no? Y mucha gente a mí me pregunta siendo ruso, ¿no? Víctor, ¿qué es lo que se respira en Rusia? Ustedes también en parte respondieron, no obstante, y realmente lo que yo puedo responder es una cosa. Y lo que ustedes que vinieron acá y pueden responder a esa pregunta, yo creo que es mucho más interesante. Entonces, si a ustedes hacer esta pregunta, ¿qué es lo que se respira en Rusia justamente en estos momentos? ¿Qué es lo que ustedes acá pueden, no sé, palpar en el aire? ¿Cuál sería entonces su respuesta si les preguntan así directamente? Entonces, ustedes que acaban de visitar en Rusia, ¿qué es lo que ocurre allá? Entonces, respondiendo de manera resumida en lo esencial a esta pregunta, ¿qué es lo que resaltaría, no? Creo que el deseo de paz, como dice Eduardo, es algo que es lo esencial para el pueblo, que aspiran, que nos librar ahora en que el imperio de Estados Unidos y de Europa y de OTAN vacila, no está tan fuerte. Se ve una oportunidad para que se puede decir basta, se puede decir esto no va más a pasar. Y creo que en gran medida esto es lo que está sucediendo, porque hay una crisis muy grande y que solo se ponen como alternativas a una guerra total o la suspensión de los conflictos. Entonces creo que el tema de la paz es lo que aspiran todos. No sé si... Es eso. Sí, eso. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estimados amigos, y antes de terminar este vídeo, yo creo que ustedes ya están al tanto qué es lo que quiero decir. Yo quisiera invitar a ustedes a que se suscriban a mi canal. ¿Por qué? Justamente por la razón que acabamos de mencionar con mis invitados en esa entrevista. Porque ante esta censura, obviamente que este canal en YouTube también lo van a cerrar. Así que yo les invito a que se suscriban a mi canal en Telegram. Se puede ver acá, digamos, la dirección. Y para que nosotros no nos perdamos ante esta censura inminente. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos.